Bueno, bienvenidas a esta lectura. Vamos a seguir con el texto de Qigong Médico de Tianjun Liu, hablando acerca de la teoría del Qigong budista que habíamos comenzado. En esta oportunidad vamos a hablar de Samatha y Vipassana, según la tradición Qigong. Dice, Samatha y Vipassana es un método de cultivo estático de Qigong propugnado por la secta budista Tiantai o Fa Hua, establecida por el maestro monje Zhi en la dinastía Sui. Zhi es la traducción de la palabra sánscrita samatha, que significa meditación o centrarse en un reino, concentración, y Quan, vipassana, en sánscrito, significa sabiduría, pensamiento, observación y reflexión. O sea, son los términos chinos con sus correspondencias en sánscrito. Zheng Zhao de la dinastía China Oriental dice en las notas del quinto volumen de Uigu interroga las escrituras budistas, dice, cuando la mente se apega a la afinidad predestinada es Qi, y cuando reflexiona y llega a lo profundo es Quan. De ello se deduce que Qi significa concentrarse de todo corazón en el interior, manteniendo en la mente el objeto observado y eliminando los pensamientos errantes. Las alternancias o las alternativas son la meditación y la sabiduría, la reflexión interior y la serenidad. Basado en Qi, Guan implica concentrarse y reflexionar sobre los objetos para obtener sabiduría y entendimiento o méritos y virtudes. Entonces tenemos estas dos etapas, Qi y Guan, que sería Samatha y Vipassana en sánscrito. Y vamos a ver algunos textos complementarios. Dice, por ejemplo, las 25 ayudas a la meditación. Se resume el contenido completo del método Samatha y Vipassana como las 25 ayudas a la meditación. ¿Cuáles son? Dice, primero, tener las 5 condiciones de acatar la disciplina monástica budista y mantenerse sereno, poseer alimentos y ropa suficientes, vivir en una morada apartada, dejar de preocuparse y tener conocimiento. Es decir, bueno, en principio para estas prácticas uno necesita tener resuelto la supervivencia básica, que sería abrigo, alimento y una morada donde uno pueda residir. Bien. En particular habla de una morada apartada, bien, como estar un poco recluido. A veces estas son prácticas de ermitas o personas que se recluían en algún centro, retiro de meditación o templo para hacer estos estados de concentración más profundos. Luego dice, disipar los 5 deseos causados por estímulos externos. Son los deseos de color, sonido, olor, gusto y tacto, es decir, todo lo que tenga que ver con la estimulación sensorial externa. Podríamos pensar, color hace referencia a los estímulos visuales que nos pueden provocar, por ejemplo, el exterior. Luego dice, abandonar los 5 deseos producidos internamente, que son codicia, ira, letargo, arrepentimiento y duda. Entonces, no alcanza necesariamente con la ausencia de estímulos externos, también uno necesita abandonar, como se dice, los deseos producidos internamente. Luego, ajustar las 5 armonías de la dieta: el sueño, el cuerpo, la respiración y la mente. Esto es muy importante en todas las prácticas meditativas o de Qigong también. Si uno no tiene regulada la alimentación, el sueño, el cuerpo, la respiración y la mente, es muy difícil progresar. Entonces hay como una influencia recíproca en el buen descanso, la buena alimentación. Por el cuerpo podríamos pensar en mantener un cuerpo con agilidad, con fuerza, con vigor. Si el cuerpo se convierte en una limitación en la práctica de la meditación, por ejemplo, también se vuelve un obstáculo. Así como hay que regular la respiración y la mente. Y por último dice, ejecutar las 5 leyes de la aspiración, el avance notable, el anhelo, la sabiduría y la devoción. Es decir, básicamente es como esto del deseo de progresar en este sendero de autocultivo. Estas 25 ayudas a la meditación incluyen trabajo preparatorio, formas de cultivo y observancias diarias que requieren atención. Estamos hablando siempre desde la perspectiva budista, donde se está buscando este estado de liberación, por así decirlo. Vamos a profundizar un poco más
con estas ayudas. Dice, entonces, el ajuste del cuerpo, la respiración y la mente. Que serían las tres regulaciones que hacemos en una práctica de Qigong. Se dice que para que una práctica sea de Qigong necesitamos hacer las tres regulaciones. Los ajustes del cuerpo, la respiración y la mente son de especial importancia en las 25 ayudas a la meditación y son los tres elementos básicos de la práctica de Qigong que se llevan a cabo junto con los procesos de Samatha y Vipassana. Esto se asemeja a la teoría moderna de Qigong de integrar los tres ajustes en la unidad. En primer lugar, el ajuste del cuerpo. Cuando se practica Samatha y Vipassana se espera que uno ajuste la postura del cuerpo y normalmente se sienta en la posición de loto o una posición de sentado en comodidad. No todos pueden hacer la posición de loto, medio loto, a veces piernas cruzadas, según la capacidad de apertura de caderas también. Antes y durante la práctica hay que posicionar las manos y los pies, aflojar el cinturón y cualquier otra prenda restrictiva, enderezar el tronco, mantener la cabeza y el cuello erguidos, expulsar el chi turbio por la boca e inspirar el chi fresco por la nariz. Mantener la boca y ojos cerrados y permanecer quieto. Gradualmente se alcanzará el llamado estado del cuerpo ajustado, en el que no se está ni tenso ni flácido, es decir, es un estado de relajación, pero uno está erguido y firme y no se está como cayendo o desarmando, no se está derrumbando la postura, ni tengo que estar haciendo todo el tiempo una fuerza para mantenerme. Si la postura no es correcta y tengo que estar todo el tiempo forzándome, entonces significa que no, no estoy en una postura adecuada y eso se va a transformar luego en un obstáculo. Entonces, primero ajustamos el cuerpo. Luego, ajustar la respiración. Dice, en la práctica de Samatha y Vipassana, uno necesita transformar la respiración sibilante y ruidosa, es decir, que uno la escucha, la respiración pesada, a la respiración o la respiración obstruida en una respiración fina que es profunda, lenta, larga y continua en la exhalación y la inhalación. La respiración es tan sutil como si no existiera. Hay tres métodos para ajustar la respiración. Uno debería, se dice, o a mí me gusta dar como indicación, escuchar el silencio de la respiración. Si yo mi respiración la estoy escuchando todavía, es muy como forzada o obstruida. Tiene que ser tan suave que ni uno mismo la pueda escuchar. Entonces, para ajustar la respiración, dice, primero, calmar la mente, estabilizar el estado de ánimo y mantener la mente en paz e imperturbable. Se hace hincapié en la tranquilidad primero. Luego, relajar la tensión del cuerpo para evitar cualquier tensión en los músculos. Se pone énfasis en la relajación. Primero calmamos la mente, luego podemos hacer como una suerte de chequeo, revisar todo el cuerpo buscando cualquier tensión, ajustar la postura hasta que desaparezca y intentar relajar cada parte del cuerpo. Y luego imaginar que el chi entra y sale por todos los poros de la piel sin ninguna dificultad. Si bien inhalamos y exhalamos por nariz, visualizamos la energía entrando y saliendo de todo el cuerpo. De este modo, finalmente, se alcanza un estado de respiración ajustada en el que la respiración ya no es densa, pesada, corta ni ruidosa, sino fina, suave, larga y sutil. Bien, y profunda, continua y no está obstaculizada. Eso es importante para que sea una práctica de relajación en la meditación, que la respiración no sea una fuente de distracción también. Por último, ajustar la mente y el estado de ánimo. Dice, el proceso completo de Samatha y Vipassana implica 3 pasos. El primer paso es entrar en el Ting, un estado mental sereno, ajustando la propia actividad mental con técnicas como centrar la mente en la punta de la nariz, por ejemplo, objeto de atención primero, el lugar entre los ojos o el centro del ombligo. Cualquiera de estos tres, la idea es llevar la atención de la mente a ese punto. O contemplando el chi fluyendo hacia abajo, por ejemplo, prestar atención a la inhalación, sentir cómo se llenan los pulmones de aire y luego al exhalar ir siguiendo la relajación del abdomen, por ejemplo, ir buscar un punto donde podamos fijar la atención. Luego dice, cuando se obtiene un estado meditativo tranquilo en el que todos los altibajos, preocupaciones y problemas están resueltos y la mente no se ve perturbada ni distraída por pensamientos extraños, es posible pasar al segundo paso.
El segundo paso es permanecer en el Ting. Sobre la base del primer paso se realizan más ajustes en el cuerpo, la respiración y la mente, resolviendo cualquier desarmonía con el fin de integrarlos en uno solo. Es decir, los 3 ajustes se integran en una unidad. El tercer paso es salir del Ting. Se realiza al final de la práctica según el principio de ajustar el cuerpo, la respiración y la mente al salir del estado compuesto. Pasar las etapas del cuerpo de la quietud al movimiento gradualmente y sin prisas, liberar la mente, abrir la boca para exhalar, mover ligeramente los hombros, las manos, el cuello y los 2 pies, acariciar los poros de todo el cuerpo, frotar las 2 manos, cubrir los ojos, etc., para terminar el proceso. Es decir, para salir del estado meditativo, una vez que uno entra, vamos a ir saliendo de a poco, por ejemplo, volviendo la atención a la respiración, llevándola como una suerte de automasaje, podemos hacer, frotar, a veces se indica en las prácticas del Qigong y meditación, masajear la cara, también empezar a movilizar lentamente, no salir de la meditación de forma súbita, sino gradualmente volviendo a movilizar poco a poco el cuerpo. Esos serían entonces los ajustes del cuerpo, la respiración y la mente, según el texto de Qigong médico de Tianyun Liu, hablando sobre Samatha y Vipassana. Luego vamos a continuar con la lectura del texto, profundizando en los métodos de Qi y Wang, sería de contemplación y observación, que es interesante esta teoría porque nos ayuda a integrar la visión del Qigong con la práctica de la meditación. Si les interesa participar en prácticas de meditación y Qigong también, budista y taoísta y otras prácticas, se pueden poner en contacto y les digo cómo acceder a esos contenidos.